Gálatas, el capítulo 1. El libro de Gálatas, capítulo 1. Vamos a leer el verso 4. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿De quién está hablando allí? Bueno, el verso 3 nos aclara, gracia y paz sean a vosotros, de Dios, el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. El libro de los Gálatas es escrito a personas que son creyentes, cristianas. Y estas personas tenemos paz y tenemos gracia. ¿Y dónde comenzó todo esto? Sabiendo, y lo hemos escuchado nuevamente, que nosotros nacemos en un cuerpo de pecado, nacemos con el pecado incorporado en nosotros por la naturaleza de nuestro padre Adán. Pero dice que nuestro Señor Jesucristo se dio a sí mismo, se dio a sí mismo. Él mismo decía, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Él puso su vida y la volvió a tomar. Y todas las cosas, cada uno, hasta los pequeños detalles que hicieron en el Señor, estaba todo determinado de antemano por el consejo divino. El Señor voluntariamente quiso dar su vida como un sacrificio. Y la razón por la cual Él se da en sacrificio voluntariamente, la dice aquí mismo, se dio a sí mismo por nuestros pecados. Se ha explicado aquella palabra, pecado. Como seres humanos, no hacemos la voluntad de Dios. Erramos continuamente el blanco que Dios nos ha puesto. Desobedecemos los mandatos, las ordenanzas, los estatutos que Dios ha establecido en su palabra. Nosotros sabiéndolo, lo desobedecemos. Nacemos con esta naturaleza pecaminosa, pero a medida que vamos creciendo, vamos desobedeciendo a sabiendas. Y el Espíritu Santo es el encargado de convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y mostrarnos que hubo uno, el Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo. Él puso su vida voluntariamente, se dio a sí mismo por nuestros pecados. Cada pecado, cada mentira, cada chisme, cada mala palabra, cada pensamiento impuro, fornicaciones, adulterios, los vicios y deleites de este mundo, cada una de esas cosas que el hombre en la actualidad le llama diversión, la Escritura le llama pecado, y esa es la palabra correcta. Las desviaciones que vemos en este mundo no son libertad, sino que son pecado contra Dios, porque Dios ha establecido mandamientos, ordenanzas y estatutos, y lo ha dejado establecido en la Biblia, la palabra de Dios. Y el hombre, ¿qué es lo que hace al saber estas verdades? Sigue transgrediendo los mandamientos del Señor. Son pecados. Y el Señor se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Esta frase aquí, presente siglo malo, tiene que ver con la época que vivimos, con la dispensación en la que vivimos. Cuando el Señor se fue, Él prometió que volvería. Y los creyentes, los salvados, los cristianos, estamos esperando lo que es la venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia. Le estamos esperando para ver al Señor en las nubes, para estar para siempre con el Señor. Es un evento que estamos esperando, el arrebatamiento de la iglesia. Todos los cristianos, los salvados, se irán con Él, pero los que no creen se quedarán en este mundo. Aquellos conocedores de la verdad que han rechazado al Señor,
se quedarán y en este mundo serán engañados por el príncipe de este mundo. Un espíritu engañador invadirá sus mentes y corazones para no creer a la verdad, para adorar al anticristo. El Señor viene y viene en breve. El Señor viene y viene pronto. ¿Estás preparado para venir al encuentro de tu Dios? ¿Estás preparado cuando el Señor venga? O como escuchábamos también, si la muerte toca a tu puerta, ¿estás preparado? Bueno, ¿cómo nos preparamos? Aquí hay un hombre, Dios hecho hombre. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El Señor Jesucristo se dio a sí mismo. Él se entregó a sí mismo. En aquella cruz, el Señor se entregó, dio todo de sí, dio su vida, entregó su vida para librarnos de este presente siglo malo. ¿Y quién podría negar que los tiempos que estamos viviendo son malos? Que estamos en presencia de este siglo malo, donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno se le llama malo. Ofrecen las personas libertad, pero muchos de estos que ofrecen libertad están presos ellos mismos en los delitos y pecados de este mundo y son prisioneros. Ofrecen libertad, pero ellos son esclavos también. Pero el Señor nos quiere librar y el Señor dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y una de las verdades dolorosas para el hombre es que somos pecadores, pecadores por naturaleza y pecadores por práctica. ¿Estás preparado para el juicio de Dios? Porque hay un juicio. Los pecadores, los que rechazan el Evangelio, la buena noticia, tienen un lugar preparado para el diablo y sus ángeles, dice, el infierno. No es un mito o una leyenda. La Biblia habla del infierno. El Señor habló del infierno. El Señor habló de un hombre abriendo los ojos en aquel lugar y pedía agua para que mojaran la punta de un dedo en agua y la untaran en su boca, porque estaba siendo atormentado en una llama. Qué terrible ir a ese lugar, pero no hay necesidad. Podemos tener la seguridad de la salvación en este mundo. No hay que esperar a la muerte, no hay que esperar el más allá para saber dónde estará tu alma en la eternidad. Eso se arregla aquí en la tierra. El Señor se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Es que la voluntad de Dios no es que los hombres vayan a la condenación. La voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Pero la voluntad de Dios también dice que ha establecido un día en que juzgará a los hombres por sus obras. ¿Quieres tú estar en el cielo con el Señor? Todo el lugar que la Biblia describe, la patria celestial, la casa del Padre, un lugar de reposo, de paz. Bueno, la Biblia nos habla que ese lugar comienza aquí en la tierra. Podemos tener la seguridad de tener vida eterna aquí en la tierra. Si una persona pregunta, ¿usted sabe dónde va a estar en la eternidad cuando muera? Lo sé. Y no porque yo sea sabio o sepa cosas extrañas y misteriosas. Lo sé porque la Escritura dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna.
Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y en la juventud, en una campaña evangelística, escuché el mensaje de salvación, escuché de mi pecado, escuché de este lugar de condenación, infierno, y lo leí en la palabra, ahí estaba, ahí está. Hay dos lugares solamente, no hay otro. Busca por todos lados y no vas a encontrar un tercer lugar. Está el cielo y está el infierno, no hay otro lugar. Y por la misericordia de Dios, la gracia de Dios, comprendí que al creer en el Señor Jesucristo estaba libre de condenación, libre de este lugar de condenación llamado infierno, y podía tener vida eterna, comenzando aquí en la tierra, teniendo la seguridad de la salvación, la seguridad del perdón de los pecados, la seguridad de una novedad de vida. Eso solamente lo ofrece el Señor Jesús, no lo ofrece la religión. No te estamos diciendo sigue tal o cual religión, te estamos diciendo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La voluntad de Dios es que los hombres procedan al arrepentimiento, que los hombres sean salvos por el mensaje del Evangelio, que la mayor cantidad de hombres se escape de ese lugar de condenación del infierno y venga a los pies del Señor, abrace la fe de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nuestros pecados, que con su sangre derramada y en la cruz ha limpiado nuestra alma de nuestros pecados, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amigo, amiga, es una decisión personal, es una decisión entre tú y Dios. ¿Has escuchado el Evangelio más de alguna vez? ¿Crees el Evangelio o lo rechazarás nuevamente? Nuestra invitación siempre es a que creas, porque es un asunto de fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra.